Bueno, gracias a Dios que nos bendice, nos ayuda, ¿verdad? Porque Él es el que va ayudándonos y guiándonos. Y Él esta mañana quiere hablarnos. Menos mal que no soy yo el que tiene que hablar. No son mis ideas o mis... Por eso quiero que no sean mis ideas o mis verdades, sino que sea la verdad de Dios. Y que Dios esta mañana también vaya ayudándonos, hermanos, y que Él siga poniendo en nuestro corazón el deseo de escuchar la verdad de Dios, el deseo de entender lo que Dios quiere para nuestras vidas y seguir ese camino y dejar que Dios sea el que vaya guiándonos en nuestro vivir diario. Seguimos con la carta a los Gálatas. Me gustaría leer unos versículos del capítulo 5, donde terminamos la otra hace 2 domingos. Pero antes me gustaría hacer la pregunta. Muchas veces en la vida cristiana muchos nos preguntamos qué tenemos que hacer para agradar a Dios. Permíteme proponerte otra pregunta. Diferente, no la de qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios. Permíteme proponerte otra cosa, otra pregunta. La pregunta es esta: ¿qué tengo que desear para agradar a Dios? ¿Qué tengo que desear para agradar a Dios? El texto en el que vamos a meditar esta mañana va a tratar de ayudarme un poco en esa dirección. Cuestionar nuestros deseos. Porque al final no son nuestras conductas lo que realmente hace a un cristiano, ¿no? ¿O sí? No, son conductas que son fruto de unos deseos, de un corazón transformado, evidentemente. Pero la fuente, la base que Dios quiere transformar en mi corazón. Eso es lo que nos va a decir el texto que vamos a ver hoy. Quiere transformar mis deseos, mis anhelos. Quiere transformar aquello que enamora mi corazón. ¿Por qué vengo a la iglesia? Las razones que pueda haber en el corazón pueden ser varias. Unas correctas y otras no. Pero quien decide si es correcto algo, una obra que realizamos, es la actitud que hay en el corazón. Es el deseo que hay en el corazón. Eso es lo que vamos a ver en este texto. Por eso los deseos son tan importantes. Por eso me gustaría que hoy, me gustaría animarte a que te plantearas no lo que haces tanto, que sí, que evidentemente eso será una consecuencia lógica y algo que llegará cuando hay el deseo correcto. Porque la razón que Dios quiere transformar de verdad en nuestras vidas son nuestros deseos. Son mis deseos, son los tuyos. Para que evidentemente esos deseos se ajusten ¿a quién? A los de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana brevemente. Hoy vamos a participar también de la Santa Cena, del pan y del vino, y que nos recuerdan. Y para mí la Santa Cena siempre es un reto, es un desafío. Participar de ella de cualquier manera es peligroso. No puede ser una cuestión que hagamos a la ligera y sin preguntarnos muchas cosas y pararnos delante del Señor y dejar que examine nuestro corazón y poder, por lo tanto, como dice Hebreos, 1 Corintios 11, hacerlo dignamente. Para eso hace falta pararse y evidentemente ser conscientes de lo que estamos haciendo. No es simplemente una tradición o algo que hacemos. Importa cómo lo hacemos.
con qué deseo, con qué motivo estamos haciendo. Y eso es parte de lo que también me gustaría que pueda seguir ayudándonos a la hora después de participar de estos símbolos. Así que me gustaría que fuéramos al texto en cuestión, Gálatas 5, versos 16 hasta el 21. No sé si hasta me dará tiempo a tratarlo todo, pero vamos a intentar. Mateo 5, perdón, Mateo. ¿He dicho Mateo? No, Gálatas, es que estoy... Gálatas 5, versos 16 hasta el 21. ¿Vale? Dice así, digo pues, andad en el Espíritu. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero, qué bonito pero, ¿eh? Qué hermoso pero. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Luego entenderemos por qué dice Pablo esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, que la lista no se acaba aquí. Esto es simplemente una muestra. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta ahí la palabra que en esta mañana vamos a meditar. Pablo nos llama a andar en sumisión al Espíritu Santo. Es lo primero que va a decirnos en el versículo 16. Sumisión al Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu Santo y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa sería, el no satisfacer los deseos de la carne, sería, digamos, la manera opuesta de vivir a la que estamos siendo llamados, ¿vale? O sea, el contraste. Si una es vivir bajo, evidentemente, la influencia, porque al final lo que está queriendo decir Pablo, precisamente tiene que ver con eso. Vivir bajo la dirección del Espíritu Santo o vivir bajo los deseos de la carne. Entonces, al final, el motor que está moviendo la vida tiene que ver con los deseos. Son los deseos los que mueven en este caso, es lo que está tratando de decir. Podemos vivir sometidos, digamos, a la dirección que marca nuestra propia naturaleza, nuestro propio corazón caído, nuestro propio corazón engañoso. Podemos vivir de esa manera, ¿vale? Esa sería la otra, digamos, lo opuesto a lo que realmente Pablo está tratando de llamar. O sea, vivir según los deseos de nuestro propio corazón, que son contrarios a la voluntad de Dios, ¿vale? Entonces, esa es lo que evidentemente está resaltando. Si vemos los versículos 19 al 21, está resaltando todo ese tipo de vida que está evidentemente siendo dirigida por ese corazón, por nuestra propia naturaleza, que evidentemente no tiene en cuenta a Dios y que sigue su propia voluntad. Eso es lo que de algún modo nos está tratando de resaltar aquí Pablo. No satisfagáis los deseos de la carne. A mí lo que me llama mucho la atención de este texto era una palabra. ¿Sabéis cuál? Deseos. No satisfagáis los deseos. Los deseos son ese impulso interno de nuestro corazón, ¿no? Porque que nos empuja a hacer algo, que nos
nos lleva, evidentemente, a buscar algo en nuestras vidas. Ese que evidentemente, según el texto que estamos, el trozo del versículo que estamos leyendo, son deseos que surgen de la carne y que evidentemente lo que hacen es alejarnos de Dios. Son deseos que de algún modo pues van a ponernos a nosotros en el centro, nuestros sueños, nuestros deseos, sin tener en cuenta a Dios. Sin tener en cuenta a Dios. Y por lo tanto eso va a producir toda una serie de resultados y toda una serie de efectos. Hay un resultado, por eso, versículo a partir del 19 los vemos. Esos son los efectos, son las obras. Pero las obras han sido producidas en el corazón por los deseos. ¿Vale? Esa es la realidad del ser humano. El ser humano vivimos en un conflicto interior, a veces brutal, pero vivimos en un conflicto. El creyente vive en un conflicto, mejor dicho. El no creyente no tiene ningún conflicto porque simplemente se deja arrastrar. Tú y yo estamos en el conflicto, que viene luego en el versículo 17, lo vemos. Dice, porque el deseo de la carne, vuelve a hablar del deseo, ¿vale? Y todo el rato pensar que está intentando hablar de los deseos, ¿vale? O sea, habla de los deseos de la carne, pero habla también de los deseos del espíritu, aunque no utiliza la palabra, pero es algo implícito, ¿vale? Entonces, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu, ¿vale? O sea, lucha, rivalidad, pum, 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 a ver quién vence, a ver quién gana. Es una batalla. Estamos en un conflicto y una batalla, los creyentes, ¿dónde? ¿Fuera? En nuestras circunstancias, aquellos que están a nuestro alrededor, que son también enemigos nuestros. La gran batalla la estamos librando dentro, nuestra. Porque a veces deseamos una cosa que se ajusta a Dios y otras veces, en el mismo momento, deseamos otra cosa que no se ajusta a Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, dice. Y el deseo, permíteme utilizar la palabra aquí también, del espíritu es contra el deseo de la carne. Una batalla. Y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que quisierais. Dentro de nosotros ocurre una batalla auténtica y real. Por dentro no estamos hechos unos pinceles. ¿Entendéis esa expresión, no? Está hecho un pincel, ¿no? Hoy viene hecho un pincel. Eduardo, viene hecho un pincelo. Pero la realidad por dentro es otra. Por fuera sí, pero nuestra realidad por dentro es otra. Hay un conflicto. Ese es el conflicto que vemos en Romanos, ¿verdad? ¿Os recuerda un capítulo en especial? Ese conflicto interior. Romanos 7. Claro, Romanos 7, es la lucha de Pablo, ¿no? Pero no solo la de Pablo, es la mía también. Y seguro que la tuya. Y Pablo dice eso en Romanos 7, dice, versículo 18, vamos a ver desde el 18, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Qué tremenda honestidad, ¿verdad? Hoy nos dicen todo lo contrario. Qué buena gente soy, que como tú no hay nadie. Mira en tu interior porque va a salir. Pero Pablo dice que cuando mira su interior. Y Pablo está diciendo, yo sé que en mí. Dice, esto es en mi carne, en esa realidad, en esa naturaleza que todavía no ha sido transformada por completo por el Espíritu de Dios. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, lo deseo, pero no el hacer.
pero lucho con la posibilidad de hacerlo, de llevar a cabo lo que realmente sé que tengo que hacer. ¿No te ocurre eso a ti? ¿No se ocurre? Que sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces nos es imposible hacerlo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué? Ya no lo hace él. Porque Dios está con él. Y él entiende que hay esa realidad de su naturaleza caída. Si sigues leyendo, dice, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se pregunta. Pero hay respuesta. Para los que creen en Jesús, hay respuesta. Por eso dice a continuación, gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor nuestro. Él es nuestro libertador. Eso es lo que ha estado hablando todo el rato en el capítulo 5, Pablo. En Jesús somos libres. Somos libres. Nos ha hecho libres. Pero a la vez, como decíamos la última vez que estaba compartiendo la palabra, nos llama a seguir aplicando y desarrollando esa libertad en nuestras vidas. Porque no la hemos alcanzado plenamente, de manera práctica, sí posicionalmente. Bueno, eso es lenguaje de este teólogo, no os preocupéis por eso. Pero lo que estamos es en ese proceso de seguir desarrollando esa libertad real, práctica, en medio de nuestras vidas, por el Espíritu. Y es el Espíritu el que va a hacer esa libertad. Dios ha venido a hacer una obra preciosa y tremenda en nuestras vidas. Y no empieza por hacer cosas. A veces tenemos esa idea, que la vida cristiana es saber qué cosas hago. La vida cristiana no es tanto hacer cosas, eso va a ser un fruto de lo que viene primero. Y eso que viene primero tiene que ver con el corazón, con la transformación del corazón, de tal manera que nuestro corazón se ajuste a lo que desea el Espíritu de Dios. Eso es lo que está tratando de hacer Dios en nuestras vidas. Afinar nuestro corazón, pulirlo, limpiarlo de aquello que sobra, que estorba, que aquello que no es voluntad suya, para poder realmente poner en nuestros corazones nuevos deseos santos y espirituales. Eso es lo que haría Jesús. Jesús era el hombre perfecto, porque en su corazón había plenos deseos santos y espirituales. Por lo tanto, su obrar era correcto y ajustado a la voluntad de Dios. Pero empieza habiendo un corazón. Y eso es lo que el Señor quiere seguir tratando con nuestras vidas. Cuando Pablo nos está llamando en Gálatas, en el capítulo 5, a andar en el Espíritu, nos está diciendo, batallad contra esos deseos. No os conforméis a esos deseos que hay en vuestro corazón. No lo permitáis, no dejéis que os atrape, que os engañen. Dios tiene otra cosa para ti. Dios quiere otros deseos. Y Dios viene a mostrarnos que en nuestras vidas hay una nueva manera de vivir. Dios nos ha llamado a una nueva manera de vivir. Dios nos ha llamado a una vida nueva, nos dice 2 Corintios 5:7, a un nuevo caminar, que empieza evidentemente con esa batalla contra los deseos que hay en nuestro corazón que no se ajustan a la voluntad de Dios, que evidentemente
son lo que luego va a producir una serie de frutos. Por eso es tan importante prestarles atención a los deseos, hermanos. Si hay algo que me gustaría esta mañana dejar en tu corazón es: párate a mirar tus deseos y no te conformes con aquellos deseos que hay en tu corazón que no son clara expresión de la voluntad de Dios. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Con que tú salgas esta mañana preguntándote y diciéndole al Señor: Señor, ¿qué hay de eso hay en mi corazón que tú no quieres? Ya está. Yo me conformo con lo que en esta mañana trataba de decir. Porque creo que es parte de lo que a veces no le estamos prestando atención. No le prestamos a veces atención a esa realidad interior que hay en nuestras vidas. Le prestamos más atención a las cosas que hacemos. Y parece como que lo que hacemos es lo fundamental. No, pero ¿por qué las hacemos? ¿Por qué? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Dios nos ha llamado a vivir vidas nuevas, y eso es parte de lo que me gustaría que en esta mañana pudiéramos seguir recordando y sobre todo plantearnos el tema de nuestros deseos. Hay un texto que estaba pensando cuando estaba meditando sobre esto, y era 1 Samuel. Me gustaría que fuera, segunda de Samuel, capítulo 11. Es el caso de un rey, uno de los reyes más especiales de Judá, de Israel. Se llama David. Lo conocéis, ¿no? Un caso personal y suyo muy conocido. Pero me gustaría leerlo y simplemente ver cómo los deseos del corazón afectan a nuestras vidas y producen una serie de resultados. ¿Vale? Vamos a leer. 2 de Samuel, capítulo 11, versos 1, vamos a leer hasta el verso 5, creo, o 4. Vamos a ver. Dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, que destruyesen a los amonitas y sitiaron a Rabá. O sea, David envía a sus ejércitos y a sus generales. ¿No? ¿Y él qué hace? Él se queda en casa. Se queda en casa, dice. Pero David se quedó en Jerusalén. Dice: y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, había pegado la siestecita, y digo: ahora vamos a dar un paseíto, a no un poco el aire, ¿no? Que nos va refrescando. Y paseaba sobre el terrado de la casa y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Un poco imprudente esta jovencita, bañándose a la luz de las posibles miradas de otros. Bueno, sigamos. La cual era muy hermosa. David se había quedado prendado. Sus ojos se llenaron de lujuria. Estaba allí David. No está mal, está joven. Y empezó a rodarse. O sea, no fue algo así, y se fue. No. Porque ¿qué dice siguiendo el texto? Dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Ha hecho algo hasta ahora? Bueno, mirad. Pero, ¿qué es lo que está cavilando su corazón y deseando su corazón? ¿Y qué es lo que hace su corazón? Arrastrarle.
¿no? Porque luego toma la decisión, búscame a esta mujer, a ver qué es. Versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, versículo 5. Y envió a hacerlo saber a David y sigue la historia que la mayoría conocemos. El corazón. Los deseos del corazón. Y creo que estaba viendo otros pasajes, pero por el tiempo no me quiero extender, donde también vemos precisamente esos deseos, cómo van de algún modo minando nuestras vidas y llevándonos, arrastrándonos a producir una serie de obras. Los deseos del corazón son los que van a dirigirnos en muchos momentos de nuestras vidas. Y tenemos que pararnos a preguntar, ¿qué estás deseando, Pedro, hoy en tu vida? Y mira, ¿cuáles son los deseos de tu corazón? Ya que mira, ¿y los tuyos? ¿Qué anhelas? María, ¿y tú? ¿Qué hay ahí en tu corazón que esperas y sueñas? ¿Qué hay en vuestros corazones? ¿Os paráis? A preguntaros, a analizar los deseos que pasan por nuestra mente, por nuestro corazón. Les damos valor, les damos importancia, los dejamos ahí y decimos, bueno, no pasa nada, esto es simplemente. Otro ejemplo que estaba viendo era 1 Samuel, el capítulo 8. Eran los hijos de Samuel. Capítulo 8 de 1 Samuel, versículo 1, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes que se volvieran tras la avaricia. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Cuáles serían los deseos que habían en el corazón de estos hombres? Porque esa avaricia, dejarse sobornar, eso no sale de la nada. Surge, brota como la respuesta a unos deseos que hay en el corazón. ¿Qué es lo que deseaban en el corazón de estos hombres? Dinerito. Era el deseo que había en su corazón. Los deseos producen una serie de resultados. Pablo está llamándonos a recordar que tenemos que cuidar nuestros deseos de nuestro corazón y buscar que los deseos que hay en nuestro corazón se ajusten a los deseos del Espíritu. A los deseos del Espíritu. Y nosotros tenemos que batallar contra esos deseos que hay en nuestro corazón. Y estamos en esa lucha. Deseos que hay por el Espíritu, que Dios ha forjado en nuestros corazones, y deseos que evidentemente son fruto de nuestra propia carne. Y ahí estamos, en la lucha, en la batalla. ¿Quién vencerá? Había un viejo Cherokee, se cuenta una historia, supongo que será una anécdota más que otra cosa. Un viejo Cherokee que estaba con su nieto, ¿vale? Y el hombre, el abuelo, le estaba hablando de la batalla interior del ser humano, y que era como dos perros, ¿no? Que están ahí peleando, se están luchando los perros, y el nieto, intrigado con la historia, decía: y abuelo, ¿quién va a ganar? No puedo preguntar a ti tu nieta o tu nieto: Juan, ¿quién va a ganar? Y el abuelo sabiamente le dice: al que alimentes tú. Al que alimentes. Y Pablo está como
también llamándonos en este texto y nos está diciendo: alimenta el Espíritu en tu vida. Alimenta el Espíritu. Aliméntate de él, mejor dicho. Cuando hablamos de andar en el Espíritu, tiene que ver con esa precisamente cuestión. Dejar que el Espíritu de Dios siga transformando, siga influyéndonos de tal manera que nuestras vidas están siendo transformadas. Hay otro texto que podríamos también pensar y que habla de influencia del Espíritu Santo. ¿Alguno se acuerda? Un texto que habla de influencia del Espíritu Santo en Efesios, en el capítulo 5, para más simples. Efesios 5:18, ¿verdad? Que nos llama: no os embriaguéis con vino, en lo que hay solución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y habla sobre esa necesidad, esa profunda necesidad que tenemos los creyentes de dejar que el Espíritu de Dios sea el que influya en nuestras vidas, el que llene nuestras mentes, nuestros corazones, que transforme nuestros deseos, que los limpie, que quite aquellos que sobran, que ponga los que faltan. Ese es el andar al que nos está llamando. El fruto de ese andar serán las obras del Espíritu, que en el texto les llama como fruto del Espíritu, a partir del verso 22. ¿Vale? Ese es el resultado. Pero la manera de andar es siendo influido por el Espíritu Santo en nuestro corazón, de tal manera que nuestros deseos están siendo transformados. Eso es lo que nos está llamando el Señor. Él quiere moldearnos, quiere transformarnos. Él está buscando que ocurra lo que evidentemente también está ocurriendo en Efesios. Cuando habla de la necesidad de ser llenos en el Espíritu, justo detrás habla de toda una serie de resultados, ¿vale? Resultados como realmente respuesta de la llenura del Espíritu Santo. Y dice el versículo 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Dice, habla de una adoración comunitaria. Y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, una adoración de corazón. Y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gratitud. Siempre y por todo. Hay una serie de efectos por la presencia del Espíritu en nuestras vidas tremendas. Y esos son los resultados que también luego vamos a ir viendo en el capítulo 5 de Gálatas y que veremos a partir del verso 22. Esa es la obra que el Señor está queriendo resaltar. Dios nos llama a que por la influencia del Espíritu en nuestras vidas, nosotros seamos transformados en nuestros deseos, en nuestros anhelos, en aquello que perseguimos, en aquello que evidentemente buscamos en nuestras vidas. Esos deseos nuevos y espirituales es algo que el Señor quiere ayudar o quiere producir en nuestras vidas al seguirle a Él, como un barco sigue la estela del que va delante, el más grande. Nosotros tenemos que seguir la estela del Espíritu Santo. Y al seguir la estela del Espíritu Santo vamos a ir viendo el efecto que eso produce en nuestras vidas. Andar evidentemente en el Espíritu tiene que ver con esa manera que es fruto del poder de Dios, esa manera de vivir que es fruto del poder de Dios. La pregunta que me hacía, y que yo creo que quizá muchos lo estáis haciendo, ¿cómo andamos en el Espíritu? ¿Cómo andamos en el Espíritu? ¿Qué hacemos? ¿Hay algo que yo pueda hacer para poder realmente andar en ese Espíritu? Es decir, en el permiso al Espíritu Santo para que siga transformando mis deseos. Estaba viendo un texto, meditando en él también, en Juan, capítulo 7.
donde Jesús va a hablar algo que va a ocurrir en el futuro. Está hablando sobre el tiempo después de su ascensión a los cielos, ¿vale? Y antes, o sea, y en este momento, antes de su muerte, de su marcha, él hace referencia precisamente a esa realidad y esa vivencia del Espíritu, y les va a dar una serie de consejos a sus discípulos. Y está en el versículo 37 del capítulo 7 de Juan. Dice así, dice: en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Alzó la voz. Para que todos los que estuvieran allí se enteraran. Diciendo: si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, esa sed es la necesidad del poder de Dios en nuestras vidas. Esa es la necesidad que el Espíritu Santo va a cubrir y saciar. ¿Qué es su función? Si sigues leyendo, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, ¿qué iba a ocurrir cuando él marchara? Y el Espíritu iba a venir a saciar nuestros corazones. ¿En qué consiste ese saciar? En la transformación de nuestros corazones, de nuestras vidas. En el poder transformador que la ley no tiene y que no puede, como va a decir Pablo también en Gálatas. La ley, al final, lo que nos hace es conducirnos al pecado. Es lo que va a decir en el versículo 18. Pero es el Espíritu el que tiene el poder para transformarnos, para saciar, para llenar nuestro corazón, para llegar a que nosotros experimentemos aquello para lo cual hemos sido creados. Vivir para Dios y para su gloria. Ahora, ¿y cómo seguimos experimentando eso? Aquí hay una clave en lo que dice Jesús. Si alguno tiene sed, si alguno anhela la vida de Dios, si hay alguno que está dándose de cuenta que le falta algo en su vida y que necesita de Dios, escucha, venga a mí y beba. Qué simple, ¿verdad? ¿Pensamos que habría algún secreto oculto? ¿Alguien quiere experimentar esa saciedad que viene de parte del Espíritu? ¿Que viene de Dios? Venga a mí y beba. Nuestra más profunda necesidad es acercarnos al Señor. Es buscarle, es pasar tiempo con Él, es dejarle que Él nos muestre nuestros deseos. Es rogarle que nos ayude a seguir viendo el poder suyo en nuestros corazones, transformando esos deseos que nosotros vemos en nosotros mismos y no nos gusta ni a nosotros mismos. Pero esa es la gran necesidad que los creyentes tenemos: seguir buscando la presencia de Dios en nuestras vidas, seguir buscando al Señor. Nuestra auténtica necesidad es acercarnos a Él, es depender de Él. Dice la Escritura: separados de mí, ¿algo podéis conseguir? Nada. Nada. Si no pasamos tiempo con el Señor, si no pasamos tiempo con el Rey, si no buscamos el rostro del Rey, no podemos experimentar esa saciedad, ese poder, esa vida. Nuestras vidas no van a seguir produciendo, no van a seguir avanzando, no van a seguir creciendo, no van a ser cada día más luz para aquellos que están a nuestro alrededor. Necesitamos esa dependencia constante de nuestro Señor, para que Él siga transformando nuestros deseos, para que Él nos ayude por su Espíritu, para que nuestros deseos se ajusten a su voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos.
te vuelvo a hacer la pregunta del principio. ¿Qué Dios necesito en mi corazón para seguir agradando cada día más al Señor? ¿Qué deseos son esos? Y que me faltan, que no están, que me doy cuenta que no están. ¿Cuáles son? Busca al Señor. El Señor dice, ven a mí y beba. O lo dice de otra manera en Mateo. Y Mateo nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Constantemente el Señor, venid a mí, buscadme, porque yo tengo lo que necesitáis, buscadme. Y Él es el que tiene el poder para ayudarnos, para poder desarrollar en nosotros esos deseos que le agraden, para darnos la victoria en la lucha contra esos deseos que hay en nuestro corazón que no le agradan. Y poder salir victoriosos. Porque el Señor nos ha llamado a ser más que vencedores por aquel que nos amó. Y es nuestra victoria está en Él. La tenemos. No por nuestras habilidades o capacidades, por su poder. ¿Qué es lo que necesitamos? Acercarnos a Él. Para que Dios siga cumpliendo su voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Señor, gracias por tu palabra y por plantearnos cosas como preguntarnos sobre nuestros propios deseos. Como pararnos a mirar qué son nuestros deseos, cómo se ajustan a los tuyos o cómo no se ajustan a los tuyos. Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes. Queremos, Señor, pedirte tu ayuda para poder realmente cada día parecernos más a ti. Señor, sabemos que en la medida que nuestros deseos se ajusten a los tuyos, Señor, el resultado se verá en nuestras vidas. Eso. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Sigue obrando en nuestro corazón, transformándonos, ayudándonos a ser como tú quieres, para que después podamos hacer como tú quieres. Señor, ayúdanos. Sigue tú moldeando a cada uno de los que estamos aquí, a tu pueblo. Señor, gracias porque estamos en tus manos y tenemos tu bendición. Señor, gracias por tu presencia, que nos llena de esperanza, de aliento, de bien, y nos recuerda, Señor, que tú eres el que ha empezado la buena obra en nosotros. Señor, gracias porque tú la quieres completar. Tú has dicho que la quieres completar. Señor, ayúdanos a dejarte que tú sigas completando la obra y a que tú sigas obrando donde nosotros no ayudamos. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.